Vengo acá por una solicitud de la Comisión de Ingreso y Gasto Público para que me refiera a la denuncia que, como funcionario de la Dirección Actuarial de la Caja y miembro del Comité de Inversiones, materialicé en el año 2012 y que tiene una causa abierta, todavía en investigación en este momento. Hoy por hoy, la Caja, llámese en primer lugar Seguro de Salud, enfrenta una crisis financiera que hace peligrar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo. Se han dado múltiples explicaciones sobre el origen de esta crisis. Los hechos que a mí me constan y que he presentado pruebas sobre eso dirían y apuntan a que presuntamente la causa de esta crisis financiera fue la aprobación en el 2006-2010 de revaloraciones salariales que no tuvieron sustento legal. Fueron 10 revaloraciones, solamente una de ellas tuvo sustento legal, no fueron aprobadas correctamente por las instancias que al interno de la Caja existen para que antes de una propuesta de aumento de salarios se asegure que va a ser financiable. Y aparte de que la participación de estas instancias, dirección actuarial, gerencia administrativa, gerencia financiera, dirección financiero-contable, dirección de presupuesto, dirección de gestión y administración de personal, consejo financiero y de control presupuestario, fue muy limitada, hay indicios precisos y concordantes de que también se dio con un presunto dolo, porque la mayoría de estas personas conocían desde por lo menos una década atrás que el seguro de salud estaba financieramente muy vulnerable y que no podía soportar un incremento del gasto. Sin embargo, esto se aprobó, como le digo, sin un solo documento que demostrara que esto era viable. Adicionalmente, aparte de estas revaloraciones salariales, repito, que no tienen respaldo legal, obedecen más a criterios aparentemente subjetivos, se dieron en un momento donde el desempleo de los trabajadores asalariados, que es la principal fuente de ingresos del seguro de salud, crecía estrepitosamente. Mes a mes se daban desafiliaciones de los asalariados privados que en forma acumulada llegaron a ser hasta de 55,000 asalariados que dejaron de cotizar, pero se estaba aprobando en ese mismo momento modificaciones salariales que eran adicionales a los decretos que por poder ejecutivos se le dieron a los empleados en ese lapso para compensar la inflación o a las disposiciones del servicio civil de un núcleo pequeño. Entonces, esa explosión hizo que en retrospectiva, del 2008 al 2014, en solo 72 meses, los gastos por salarios se incrementaran proporcionalmente en 8 puntos porcentuales. En términos económicos, ¿de cuánto estaríamos hablando, don Mariano? Bueno, estimaciones muy preliminares, ¿verdad? Esos 8 puntos respecto al gasto, que pasó de aproximadamente 61 a 61% de cada 5 colones, 61 a salarios, hoy por hoy ronda aproximadamente 69-70%. Eso en este interín de 72 meses anda aproximadamente, pasándolo a dólares, que es más fácil de manipular o de decir, a más de 700 millones de dólares. Es una cantidad que supera en mucho el empréstito, casi lo duplica el empréstito de 400 millones que se está gestionando para reforzar equipos y infraestructura hospitalaria. También se dio una compra irregular, ¿verdad?, del régimen, ¿verdad?, de invalidez y muerte. ¿Podría detallarnos ese tema? Sí, la denuncia también tiene una segunda parte, no solamente la crisis aparentemente fraudulenta que generó estudios salariales que no tuvieran sustento ni legal ni técnico, generó una crisis de liquidez que se hizo visible a la opinión pública a partir del año 2010 y que el seguro de salud se vio en una explosión de gastos salariales y una contracción de los ingresos por la desafiliación que le comentaba, y hizo que se solicitara al seguro de pensiones, que no tenía por qué afectarse, que este seguro de pensiones pagara o comprara forzosamente, sin un estudio técnico,
y aparentemente sin la puja entre vendedor y comprador que se debe dar en mecanismos de bolsa, una cantidad impresionante de títulos valores de mediano y largo plazo que tenía Salud, porque el gobierno, en su afán de ayudar a Salud para que saliera de la crisis, le dio títulos valores, pero esos títulos valores a mediano y largo plazo no le resolvían la crisis del momento, entonces tenía que irlos a vender. Esos títulos no se vendían, se pusieron en bolsa y tenían dificultad, y fue que se forzó IBM, y aparentemente hay evidencia que apunta a que se compraron caros, más no tan baratos como potencialmente se podía hacer. Entonces, si usted compra caro, que potencialmente algo lo puede comprar barato, eso es una pérdida en el rendimiento, que favoreció a Salud, pero que menoscabó el rendimiento de la reserva. Y otra fuente de subsidio ilegal, porque estos son subsidios ilegales, porque por la ley constitutiva un seguro no puede financiar a otro, son completamente diferentes en su naturaleza, fueron los alquileres que IBM le cobra a Salud mes a mes, porque los edificios centrales de la caja son propiedad de IBM. Entonces cobra mensualmente alquileres millonarios, y ante la crisis de liquidez del seguro de Salud se optó por posponer esos pagos de alquiler a IBM y pagar a proveedores, cuando lo correcto es que IBM tenía que verse con la misma importancia que cualquier otro proveedor. Y hay un pronunciamiento ya en firme de la Contraloría General de la República que así lo demuestra, y que incluso ya en firme determinó el despido sin responsabilidad patronal del exgerente financiero Manuel Ugarte. ¿Podríamos estar ante un conflicto de intereses? Sí, claramente todo apunta a eso, ¿verdad? Uno, si es funcionario de la caja, tiene que hacer lo que la normativa, el manual de puestos, la estructura organizativa, las funciones sustantivas que le son encomendadas. Hay evidencia abundante que acá se tenía que garantizar la sostenibilidad financiera. Y cuando usted no lo hace para preferir el beneficio de un tercero, y lo hace con conocimiento de causa, y más grave aún, aparentemente adulterando documentos, falseando documentos para que se cumpla lo que yo quiero, eso claramente podría tipificarse como un conflicto de intereses. Don Daniel, panorama de la Caja Costarricense de Seguro Social por esas situaciones que usted denuncia a futuro, y también del régimen de invalidez de vejez. En el caso del seguro de salud, muy sombrío, porque por temas de cesantía, que también habría presuntamente un maquillaje, esa proporción del gasto cada vez va a ir creciendo en salarios. Y como los ingresos dependen de una cuota tripartita, trabajador, patrono y Estado, que no sube tan fácilmente, porque habría que pedirle incrementos a la cuota de estos tres componentes, que creo que políticamente habría que hacer un esfuerzo para validarlo. Ante esa limitación, no se puede subir los ingresos tan rápidamente, pero el gasto va a seguir, porque se trata de gastos de carácter salarial que constituyen derechos adquiridos. No es como decir, posponemos la compra de papel, no, los salarios no se pueden posponer. Entonces, ¿qué es la preocupación? Que la única manera de financiar salarios es desplazando otros componentes igualmente importantes para la prestación, como ya se evidencia que sucedió con los suministros. De esos 8 puntos que le digo, 5 puntos fueron desplazamiento de suministros. Y cuando uno escucha, lo digo con mucho cuidado, ¿verdad?, a una doctora del Hospital México decir que no tenía suministros para catéteres de corazón, y que eso implicó que se le hiciera más grande la lista de espera, y que en ese plazo adicional que los pacientes tuvieron que esperar por ese catéter, se le murieron decenas de pacientes, uno se preocupa, porque aparentemente esto que inició con un conflicto de interés podría eventualmente desembocar en homicidios culposos. Entonces, lo otro es que cómo agregamos ahora más dinero para financiar todas las necesidades del seguro de salud, cuando todos, o una buena proporción, se está yendo en salarios. Eso es una discusión que tiene que dar. Yo creo en la seguridad pública, social, universal, solidaria. Creo que funciona en el tanto haya transparencia, haya rendición de cuentas, y, por qué no decirlo, sanciones fuertes para quienes traicionan sus principios, su misión. En el caso de IBM, el contagio de estos presuntos subsidios ilegales de IBM a Salud, aunado a otras variables, como
los cuestionamientos que hay con respecto al tratamiento, manipulación aparentemente fraudulenta, también de la base contributiva, impuestos del 8% a los intereses de los títulos valores que se retuvieron cuando la ley estipula que la caja está exenta, que se tenían que recuperar, que son sumas millonarias y que desafortunadamente, aparentemente, no se recuperaron y que ya están prescritos, ¿verdad? A eso se une un incremento ilegal en el 2011 de la tasa de interés de los créditos hipotecarios que hizo que los prestatarios de créditos para vivienda de IBM, al ver que la tasa en IBM era más alta que los competidores, optaron por salirse de IBM y pasarse a otros bancos. Eso generó pérdidas aproximadas, solo por eso, calculadas a valor presente, de aproximadamente 35.000 millones. Esto es un monto relativamente pequeño si luego de una pericia se demuestra el efecto de todo lo demás, donde estaría la base contributiva, los subsidios ilegales, etc. Entonces, aparentemente, IBM, la rentabilidad está seriamente comprometida al punto que la reforma del 2005, que le daba oxígeno al régimen para no hacer reformas paramétricas hasta el 2030, necesariamente se va a tener que adelantar 15 años para poder nuevamente reforzarlo. Lo preocupante aquí es que ante el dolo aparente que hay, no son simplemente errores administrativos o falta de incumplimiento de sus funciones, aparentemente hay pruebas que apuntan a que se hizo intencionalmente maquillajes, destrucción de documentos verdaderos y se indujo a error a la Junta de esa manera. Si se mantienen estas cosas con impunidad, esos funcionarios que no les ha ocurrido nada, a pesar de que la comisión que investigó en el 2010-2011 la crisis de la caja determinó la conveniencia de solicitar la renuncia a 6 de los funcionarios que están denunciados, yo tengo como a 13, no se optó por pedir la renuncia y que actualmente están en sus cargos tomando decisiones sobre cuantiosos recursos que sumados suman aproximadamente el 12% del PIB, pues no hay garantía de que estas reformas que se plantean y que van a pagar los cotizantes sirvan realmente para lo que se busca si no se corrige las actuaciones cuestionadas de todos ellos. Bueno, Daniel, ya para finalizar, tema personal suyo ya laboral, después de que usted presentó todas estas denuncias, incluso la Fiscalía de la República lo integra a un régimen de protección de testigos, pero eso es a lo externo. Cuando usted regresa a la Caja Costarricense a laborar día a día, ¿cuál es su situación? Ahorita estoy con una medida cautelar que afortunadamente después de muchos meses logré, tuvo mucha oposición porque se me recomendaba médicamente y por esta oficina que yo no podía estar directamente subordinado a don Gustavo Picado, que es uno de los principales cuestionados. Era lógico que esto no pudiera ser. Sin embargo, la doctora Iliana Balmaceda, don Gustavo Picado y otros funcionarios, a pesar de que hubo un pronunciamiento a mi favor del área de salud ocupacional que mediante una resolución dispuso mi traslado a la gerencia médica, la doctora Balmaceda ordenó revocar esa resolución y por obediencia el área de salud ocupacional lo hizo. Yo he tenido muchas manifestaciones de hostigamiento laboral en mi contra, fui degradado de puesto, enviado literalmente a un contexto donde es una bodega a hacer cuestiones triviales, copiar el tono en papeles, etc. Después de que la Caja me financió 2 años para sacar un programa de maestría en el exterior para hacer análisis económicos, ¿verdad? Adicionalmente he sido vejado de muchas maneras, con insultos, etc. En el 2014, estando en un supermercado, recibí de uno de los denunciados una amenaza contra mi integridad. Me cuestionó por qué le daba información a los fiscales y la segunda esposa que estaba ahí presente me propinó golpes en la cara, ¿verdad? Y hoy está eso denunciado también ante el Poder Judicial. La salud mía se afectó tremendamente. En 2 momentos me recomendaron internamientos por el grado de ansiedad que tenía y sin embargo yo opté por no hacerlo porque tenía que hacerlo en hospitales de la Caja donde yo siento que no tendría la seguridad adecuada. Es una lista interminable que no quisiera
caer mucho en detalle ahorita porque no quisiera revictimizarme, ¿verdad? Pero sí le digo que el hostigamiento laboral ha sido atroz completamente. Y de adentro, cero apoyo.